¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. Mi nombre es Enrique Barrón y quiero hacer unas preguntas. ¿Ya estudiaron? ¿Ya le echaron ganas para poder aprobar estas valoraciones de la UCICAM? Que realmente son dos, una de conocimientos y otra de la práctica, que van a ser argumentadas la segunda etapa. Entonces quiero saber ahí cómo van, cómo andan, cómo han estado en esa parte del estudio, de la documentación, de todo lo que respecta al trabajo académico, formativo y todos los conceptos de los que nos debemos apropiarnos para poder enfrentar esta evaluación. Y bueno, como algunos de mis compañeros saben, pues nosotros mantenemos un círculo de estudio formativo en el que nosotros compartimos los temas y estamos conversándolos, dialogándolos, haciendo como debates muy constructivos y al fin y al cabo estamos reconstruyendo lo que ya hacemos. Sin embargo, pues también nos gusta bastante conflictuarnos con algunos reactivos, con algunas cosas en las que estamos viendo que nuestra práctica a veces se problematiza muchísimo. Entonces, una de las cosas y uno de los temas que estuvimos viendo y realmente están muy interesantes es un documento que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión de la Educación Básica para Alumnos con Discapacidad. Este documento es derivado de la serie de documentos de aprendizajes clave. Entonces, ahí vienen muchos términos, muchas cosas que a nosotros nos van a ayudar a poder cambiar nuestro propio lenguaje hacia las personas con discapacidad, hacia estas situaciones de inclusión a las que tenemos que adaptarnos y en el que todavía estamos en un proceso de transición. El día de hoy no les voy a dar una presentación, les voy a dar más bien una explicación, un análisis o una reflexión sobre lo que trata esta parte y hacia dónde vamos a ir llegando para poder mejorar nuestro propio desempeño como docentes, y más que pasar una evaluación debemos de poner en práctica estas situaciones, que aunque me van a decir es que hay cosas en las que vamos a enfrentarnos, incluso no somos capaces, no estamos preparados para esto, tenemos que aprender a gestionar nuestra propia formación, nuestra propia actualización para poder trabajar con toda la diversidad de los niños que llegan a nuestras aulas. Entonces, por ejemplo, aquí viene hay una parte muy importante que me hace muchísimo ruido, que es la transición de lo que es de la educación especial a la educación inclusiva. Hay una parte en la que yo quisiera ahondar. ¿Por qué? Porque la parte de estar antes pensando de que los niños los estábamos atendiendo idóneamente a través de una escuela especial, pues estábamos, digamos, en algún punto equivocados, porque incluso estábamos creando barreras para el aprendizaje y la participación al segregarlos, al sacarlos, al tenerlos fuera de nuestro entorno. Y lo que ahora se está esperando es que la educación sea inclusiva y que el niño se desenvuelva, que el alumno se desenvuelva dentro de un contexto en el que todos convivan, en el que todos se conozcan y en el que todos aprendan. Entonces, aquí vamos a ver un detallito, me voy a permitir leerlos textualmente para que podamos conocer un poquito más lo que son los términos. Entonces, para empezar, ¿qué es la educación, el concepto de educación inclusiva? Pues esto señala la necesidad de fomentar comunidades de aprendizaje en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Entonces, aquí se elimina todo lo que es la parte de la discriminación, nadie se queda fuera, todos estamos dentro de un proceso de aprendizaje colectivo, y en esta parte con la educación inclusiva se lucha para la eliminación de las barreras del aprendizaje y la participación, que ahorita lo vamos a ver o vamos a platicarlas un poquito más para adelante. Entonces, en esta parte la educación inclusiva se diferencia de la educación especial. Muchas veces lo habíamos confundido o lo habíamos relacionado estrechamente. La primera se refiere, o sea, lo que es la educación inclusiva se refiere a poder crear políticas educativas que puedan considerar esta parte de la diversidad y establecer conceptos transversales e intersectoriales, bueno, más bien políticas transversales que puedan atender y que puedan trabajar, que puedan fortalecer todo lo que son las necesidades, intereses, características, circunstancias de todos los niños, en el que todos estén dentro, en el que el proceso estén dentro todos, y esto se lleve a cabo a través de una forma realmente humanística. Y este concepto de humanística, de humanismo, no viene de la pura escuela mexicana, sino que esto ya se vino trabajando desde lo que es esta parte de los aprendizajes clave. Y lo que es la segunda, o sea, la educación especial, se habla sobre una atención a una población específica
que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en esto. Son situaciones muy específicas. Entonces, aquí vamos a hablar sobre una educación inclusiva que está enfocada al desarrollo de la calidad de la educación. Entonces, vamos a verlo ahora desde otro punto de vista en relación a la atención de niños con discapacidad o niños con aptitudes sobresalientes o con otras condiciones como aquellos que tienen dificultades severas de aprendizaje. En este caso, quisiera llegar a la parte de la transición de educación especial a la educación inclusiva. Entonces, cabe recordar que el enfoque promotor de la educación inclusiva tiene su antecedente en la integración educativa, que fue impulsado a nivel internacional. O sea, la integración educativa era solamente meter al niño, tenerlo dentro del aula y asignarle actividades de acuerdo a sus características, pero no incluirlo en el proceso de aprendizaje colectivo o en el proceso de aprendizaje general de lo que era el aula. Entonces, aquí lo que estamos experimentando ahora es un cambio hacia el trabajo de que en ese sentido se definían las necesidades educativas como una dinámica establecida entre las características personales del alumno y las respuestas que recibía del entorno. Por eso se consideraba que los niños tenían necesidades educativas especiales, pero ahora vamos hacia que todos tenemos necesidades educativas especiales, hacia que todos somos diferentes, hacia que todos tenemos ciertas características que nadie más tiene. En este caso, todos recibimos también una influencia del entorno y que todos desarrollamos las habilidades de una forma especial, diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos entonces ahora experimentando? Estamos experimentando que no existe como tal, digamos, este concepto de necesidades educativas especiales como para etiquetar a las personas con discapacidad, sino más bien ahora se está hablando de que todas las personas enfrentamos barreras para el aprendizaje y la participación, no importando nuestras características, ya sea que una persona tenga ceguera, sordera o lo que padezca, también tiene su estilo de aprender, su manera de interrelacionarse con el mundo, y que es lo que provocamos todos los demás, pues barreras para el aprendizaje. Entonces, en este caso, lo que es la política desde este documento de la educación, de la estrategia de equidad e inclusión, es que todos tengamos acceso a una educación de calidad. En este sentido, se habla de que la educación inclusiva es una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad escolar, directivos, docentes de cualquier grado, asignatura, servicio, personal administrativo y todos. Entonces, aquí ya estábamos hablando también de que vamos a romper este paradigma de la integración para pasar a lo que es a la inclusión, aunque todavía hay parte de la integración que sobrevive cuando todavía permanecen las instituciones como el USAER, como el CAM, como el CRIE, que son instituciones especializadas también en atender casos muy específicos en donde la escuela todavía no está capacitada para poder trabajarlos, para poderles dar atención en cosas muy básicas como hábitos personales, desarrollo social, etc. Entonces, vamos a pasar de la integración, que es donde el alumno diferente se inscribe dentro del grupo normalizado, entre comillas, y para atender sus diferencias se diseñan programas o actividades específicas para estos. Entonces, es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. Antes se trabajaba esto, hacer una propuesta curricular adaptada para este niño, así tal cual. Y ahora, pues la inclusión se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos, ¿sí? Ahora sí, hablando sobre todo esto, y al crear políticas inclusivas, transversales e interdisciplinarias para poder atender a cada uno, en este contexto tenemos que tener un modelo o un currículum educativo flexible, que no sea rígido, que se rompa la parte en la que tiene que cumplirse todos los contenidos. Tenemos que llegar a la parte de la flexibilidad, de adaptabilidad, y en este caso manejar una autonomía curricular de las escuelas. La autonomía curricular se enfoca a que todos podemos decidir, todos podemos optar por opciones en las que todos seamos beneficiados. En este caso, hay principios clave de la educación inclusiva. Uno de ellos es que la exclusión no es problema de los alumnos, sino de las escuelas en consecuencia,
ya que estas son las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. O sea, que los niños no tienen por qué adaptarse al salón o a la escuela. Nosotros o la escuela debe adaptarse a estos niños. Otro principio, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Y el tercer principio, las diferencias en las capacidades del alumno no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Entonces, todos aprendemos, incluso cuando tenemos un niño con discapacidad en nuestra escuela, tenemos que capacitarnos, formarnos, y es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. No lo veamos como algo que nos va a limitar o que nos va a detener en nuestra vida profesional. Entonces, hay características claves también para las escuelas inclusivas, lo menciona este documento. Es importante que lo tomen en cuenta, no es para que nos pongamos a espantarnos, híjole, si esto y va a ser muy difícil aprendérmelo. No, solamente es comprenderlo, pero sí apropiarnos del lenguaje que nos está proponiendo aquí, de cambiarlo, incluso de lo que son las etiquetas a las personas con discapacidad. Si hay una persona que no puede caminar, que se mueve en una silla de ruedas, no lo vamos a llamar como inválido, lisiado, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar con el término correcto, que es con discapacidad motriz. Entonces, por ahí va el estudio de esto. Entonces, sí los invito a que lo lean, a que lo analicen, todo lo que es la parte conceptual. Entonces, las características de las escuelas inclusivas promueven la valoración de la diversidad, reconocen que no existe un alumno estándar, se adaptan a las necesidades de los alumnos, garantizan la participación con igualdad, consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como fuente de aprendizaje, minimizan, eliminan y previenen la existencia de las BAP, o sea, las barreras de aprendizaje, aseguran el trabajo en equipo, desarrollan un lenguaje común, planean la enseñanza, seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos, evalúan el aprendizaje, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. A lo mejor muchos me van a poder decir, me van a decir, es que todo eso ya lo hacemos, muchas cosas de eso ya lo hacemos, sí, pero ¿con qué tanta calidad? ¿Con qué tanta asertividad? ¿Con qué tanta inclusión se hacen esas actividades? Muchas de esas cosas son las que estamos experimentando en la transición hacia una escuela inclusiva, y sobre todo la eliminación de las barreras de aprendizaje. Entonces, el término de barreras se adopta ahora en vez de necesidades educativas especiales. No es lo mismo, pero ahora debemos eliminar nuestro propio lenguaje, esta parte de las necesidades educativas especiales, porque todos las tenemos. Ahora lo que debemos incluir es barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, en este caso, se considera que todos, al momento de tener barreras, experimentamos 3 tipos de barreras de aprendizaje, que esa es la parte a la que quería llegar. Experimentamos barreras de aprendizaje actitudinales, que en esta parte creo que todos estamos involucrados y todos lo hemos vivido, incluso todos hemos generado barreras de aprendizaje para los alumnos y hasta para nosotros mismos. Esas barreras de aprendizaje actitudinales son las relacionadas con la actitud de rechazo, la segregación, la exclusión, o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan con el alumno. Asimismo, cuando las familias o los compañeros asumen conductas de sobreprotección, agresión o rechazo. A veces cuando sobreprotegemos a los alumnos, a las personas con discapacidad, pero la sobreprotegemos dándole atención que nosotros pensamos que requiere, y le decimos o le avisamos, le decimos o los atendemos las cosas, pero sin consultarlos. Y en ese caso a veces los hacemos sentir incómodos, o de que no pueden hacer nada, de que los hacemos sentir menos. Entonces, en este caso también estamos creando una barrera de aprendizaje actitudinal, siendo que todos tenemos capacidades de poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, una persona ciega puede ir caminando mediante su propia técnica de ubicación del espacio. Igual las personas que son sordas pueden adaptar el lenguaje de señas mexicana. Entonces son muchos cosas que ignoramos, y la sociedad realmente está muy cegada en ciertas condiciones de las personas con discapacidad. Entonces, en este contexto, las barreras actitudinales son las que más permean en nuestra sociedad, y en este caso yo creo que debemos analizar, estudiar y actualizarnos en todo lo que es las características, y comprender que todos somos diferentes, y que todos debemos ahondar en que si aquella persona
tiene ciertas características, debemos saber cómo llegar, cómo platicar, qué tomar en cuenta y conocerlo, que nadie es diferente, tratarlos de forma normal. Y también existen las barreras de aprendizaje pedagógicas. Estas barreras de aprendizaje pedagógicas tienen en común que la concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje no corresponden ni al estilo ni al ritmo de aprendizaje de los niños. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo pienso que todos los maestros o todos los que estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje hemos incitado a la creación de barreras de aprendizaje. Sobre todo porque no creo que todas nuestras prácticas pedagógicas hayan estado adaptadas o adecuadas a los estilos y ritmos de aprendizaje, y nos hemos casado muchísimo en una enseñanza homogénea, y la enseñanza homogénea segrega, retrasa, no cubre el programa, no atiende a los alumnos con capacidades diferentes, y esto da pauta y da testigo y evidencia la falta de capacidad de todos nosotros. Otra cosa importante es las barreras de organización, que son las barreras que hacen referencia al orden, la estabilidad y la rutina de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio y el mobiliario, así como los esfuerzos de la comunidad educativa que deben centrarse en trabajar de forma conducta para prevenirlas. Lo dejamos de hacer. Y a veces el sistema educativo también, con muchas cosas que no toma en cuenta para diseñar sus currículums, también nos deja fuera. Entonces el acceso, la estructura, la infraestructura, que son de organización, también lleva al proceso de segregación, de exclusión. Entonces es aquí donde el uso del concepto de las VAP cambia el enfoque de identificar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a la idea de que las dificultades educativas surgen de la interacción con las personas, actitudes, el uso de los recursos, la implementación del currículum, las condiciones físicas del espacio, entre otros. Por lo tanto, los alumnos no tienen barreras. ¿Sale? Entonces, este documento está muy amplio, muy bueno. Habla también del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, lo invito a que lo leamos. Les voy a dejar el link de descarga. Solamente quería hacer una reflexión y sobre las cosas importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, ya me agarró la lluvia, ya llegó el ruido. Entonces, vamos a analizar este documento detenidamente y los invito a que dialoguemos, y si ya estudiaron o no estudiaron, hay que echarle muchísimas ganas. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el próximo video. Este documento se los voy a dejar. Igual, váyanse a la parte de los ajustes razonables. Los ajustes razonables son muy importantes para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos a la realidad de los niños. Entonces, en otro video les voy a compartir de qué se trata esta parte de los ajustes razonables, y que no nada más son pedagógicos, sino estructurales y mucho más. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el próximo video. Cuídense bastante, compártanlo, den like, suscríbanse al canal y por favor activan las notificaciones y comparten el contenido, y si quieren que ahondemos en otro tema, lo haremos con mucho gusto. ¿Sale? Muchas gracias por el apoyo. Compartan también la página de Aprende Docente en Facebook, que es donde voy a estar compartiendo algunos clips de los videos de Aula Docente. ¿Sale? Nos vemos en la próxima y echarle ganas.